Mateo 28 del 16 al 20, dice lo siguiente. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta última parte del capítulo 28, hermanos, empieza diciendo pero. ¿En qué circunstancia nosotros utilizamos esa palabra? Esa palabra nosotros la utilizamos, hermano, cuando estamos contando algo. Por ejemplo, estamos diciendo, el hermano Juan es muy buena persona, pero es impuntual, ¿no? Para hacer un contraste. Y cuando nosotros encontramos en el capítulo 28, nosotros vemos los primeros versículos, está contando del versículo 1 al 10, está contando, hermano, del evento de la resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo reacciona María? ¿Cómo reaccionan los discípulos ante este evento? ¿Y cómo reaccionan los sacerdotes o los dirigentes que habían matado a nuestro Señor Jesús? Del versículo 11 hasta el 15. Vemos dos tipos de reacciones. Dos tipos de reacciones en el capítulo 28. Y ahora nos va a comenzar a contar Mateo cuál es la reacción de los discípulos. ¿Qué va a suceder con ellos? Y entonces Mateo comienza a contar, hermanos. Es interesante lo que Mateo comienza a decir aquí. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. No fueron a Jerusalén. Recuerden que Jerusalén es importante para la nación israelita. Jerusalén es el centro. Y aún hoy hay mucha gente que piensa que cuando se termine de reconstruir el templo nuevamente, entonces el Mesías vendrá. Jerusalén siempre ha sido importante, pero el Señor no lo citó en Jerusalén. El Señor lo citó, ¿dónde? En Galilea. Pero ¿en qué lugar, hermanos? En un monte. El Señor le dijo que fueran a un monte. Miren, hermanos. Esta palabra fueron, en griego, significa hacer un viaje. Pero también significa morir. También se puede utilizar esa palabra para hablar de muerte. Pero también se puede utilizar para hacer un viaje sin retorno. Y aquí están los discípulos. El Señor había resucitado, hermanos. Y el Señor les había dejado un mensaje. Miren,
después que yo resucite, ustedes van a ir hacia este monte. Ellos sabían el monte específico, no era cualquier monte, hermano. Acá no sabemos nosotros qué monte fue, pero con seguridad era un monte que ellos conocían. Y ustedes van a venir hacia ahí. Y el Señor les estaba diciendo que hagan ese viaje hacia ese monte. Pero hermanos, el viaje no tenía retorno. El viaje tenía un inicio, pero el viaje no tenía retorno. Porque cuando después el Señor le sigue dando las instrucciones, es un viaje sin retorno. Es un viaje que tú inicias y no tiene fin. Ese viaje culmina cuando tú te encuentres con Dios. Y los discípulos entendieron ese mensaje. Y ese mensaje no solo era para ellos, hermano. Ese mensaje es para nosotros hoy. Porque nosotros somos tan igual como los discípulos. O algunos peor que los discípulos. Me refiero, hermanos, en cuanto a creerle a Dios. En ese sentido, no estoy hablando de si somos peores como personas, no. Estamos hablando en el sentido de creerle a Dios. Miren, el Señor le dice, y harán un viaje a Galilea. Ese viaje no tiene retorno, no tiene vuelta. Si alguno por ahí no quiere hacer ese viaje, mejor no emprende el viaje. Mejor quédese en casa, es más seguro. El ambiente está más caliente en casa, hay más comodidad. Y el Señor le dice, vayan a Galilea y van al monte que yo les he señalado. Miren, hermanos, así como Jerusalén tenía el nombre, el lugar, tenía mucho simbolismo para ellos, los montes también tenían mucho simbolismo para ellos. Tenía un mensaje para ellos. Cada vez que ellos iban a un monte, cada vez que ellos subían una montaña, a ellos se le venían muchas cosas a la mente, hermano. ¿Qué se le venía a la mente? Hermanos, antiguamente, en todas las culturas que nosotros revisamos, los aztecas, los mayas, los incas, los sumerios, los egipcios, siempre nosotros encontramos, hermanos, que ellos adoraban sobre lugares altos. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que en los lugares altos estaban los dioses. Y entonces cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, miren, ustedes van a ir a este monte, ¿qué cosa le viene a la mente a un judío fiel? Que se va a encontrar con Dios, que va a tener un encuentro con Dios. Como cuando nosotros decimos, voy a la iglesia. ¿A qué venimos a la iglesia? A tener un encuentro con Dios. Tiene mucha simbología la iglesia para nosotros. Tal vez para ellos no. Para los judíos, si hoy día resucitasen, tal vez no tendría tanto significado la iglesia. Para los judíos de ese tiempo, no estoy hablando para los judíos de ahora que sí están acostumbrados a reunirse en sinagogas. Estamos hablando para los judíos de aquel tiempo. Si ellos resucitaran, tal vez no tendría mucho sentido la iglesia.
ahí se van a encontrar con Dios. ¿No es mejor un monte? Dirían ellos. Pero nosotros sabemos que aquí también podemos tener un encuentro con el Señor, ¿no? Porque el Señor dice, donde 2 o 3 se reúnan, ahí estoy yo. Entonces, hermanos, ellos fueron al monte. ¿Y a quién encontraron en el monte? A Juan, a Pedro. ¿A quién encontraron en el monte? A nuestro Señor Jesús, hermanos. No eran los dioses egipcios quienes estaban ahí. No era un Dios desconocido quien estaba ahí. Ahí estaba nuestro Señor Jesús. Aquel que había muerto unos días antes. Aquel que había sido enterrado en una tumba. Pero hermanos, ¿qué tumba y qué muerte puede retener a nuestro Señor Jesús? ¿Qué tumba y qué muerte, hermanos? ¿Qué cosa puede retener a Dios? Nada. Y aquí está nuestro Señor Jesús. Y miren esto llama la atención. Cuando le vieron, le adoraron. Pero ahí agrega Mateo. Mas algunos, ¿qué? Algunos dudaban. Hermanos, aun cuando nosotros estemos adorando, aun cuando nosotros estemos a los pies del Señor, tal vez aún en ese mismo instante la duda esté embargando nuestros corazones. Porque a veces nosotros pensamos, no, cuando yo estoy adorando no hay dudas. Cuando yo estoy a los pies de mi Señor no hay dudas. No, hermanos. Los discípulos estaban dudando, algunos. ¿Estaban dudando de qué? ¿De qué estaban dudando ellos, hermanos? Ellos estaban pensando, ¿será cierto lo que mis ojos ven? ¿Será cierto que quien está aquí es nuestro Señor? Hermanos, desde que el pecado entró a nuestras vidas, algo se instaló dentro de nosotros. La incredulidad, la duda. Y es que por eso no es fácil aceptar a Dios. Por eso es que hay algunos vienen fácilmente delante de Dios, pero hay otros que tardan años. Y aquí dice que algunos dudaron. Esa palabra en griego, hermano, también se puede traducir, si nosotros lo traduciéramos literalmente, cuando uno se hace la traducción de un idioma a otro, no se traduce literalmente, porque si yo le dijera aquí a alguien que sabe inglés, que lo traduzca literalmente al español, palabra por palabra, no se entendería muchas veces. Uno hace una interpretación y lo traduce de tal manera que se entienda. Y esta palabra, hermanos, esta palabra dudaron, si nosotros lo traduciéramos literalmente del griego al español, lo tendríamos que traducir estar de pie entre dos caminos. Que claro se entiende también, ¿cierto? Es la misma idea. Estar de pie entre dos caminos. Cuando tú dices, alguien está de pie entre dos caminos, ¿qué está queriendo decir?
no sabe a dónde ir, hermanos. No sabe qué camino coger. Está ahí, se ha perdido. No conoce la ruta, no tiene GPS. Nunca ha estado en ese lugar. Entonces, ¿qué hace? Juega, hermano, a la Yankenpo, ¿no? O tira la moneda, cara o sello, donde caiga, dice. ¿No? Hermanos, y aquí están los discípulos. El Señor Jesús le había dicho muchas veces: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero así somos, pues. Así somos. Siempre ponemos un camino de más nosotros. Siempre le añadimos algo más, hermanos. Tenemos la verdad de Dios, pero ahí ponemos, ¿no? Y mis problemas, y cómo voy a hacer, si me hago cristiano, si voy a la iglesia, mi esposo, mi hermano, una serie de cosas que va a decir mi familia. Yo era muy católico, o yo iba a mi iglesia, mis fiestas, mis tradiciones, siempre ponemos, ¿no? Entonces, aquí están los discípulos. Dice, dudando a los pies del Señor. Hermanos, ¿dónde nació el pecado? En el cielo. ¿Cerca de Dios o lejos de Dios? Ahora miren, hermanos, si allá en el cielo, cerca de Dios, nació el pecado, ¿cuánto más nosotros que a veces estamos andando en nuestros propios caminos, hermano? Nosotros somos un mar de dudas. Acuérdense esto, hermanos. Porque a nosotros generalmente nos gusta transmitir la idea de que nosotros somos firmes, somos decididos. Generalmente nos gusta transmitir esa idea. Y cómo nos fascina, ¿no? Cómo nos fascina presentarnos así. Pero hermanos, el hombre por naturaleza tiene dudas. Y aquí están. Pero miren, estos hombres se van a convertir después en hombres decididos. Porque todos los discípulos murieron, hermanos, entregando sus vidas. Y para entregar la vida verdaderamente, tú tienes que estar convencido, decidido. Y estos hombres se van a transformar después en hombres decididos, convencidos, que no tienen miedo, que no tienen dudas, hermano. Pero necesitaban del Señor, porque solo Dios nos puede transformar en este tipo de personas. Solo Dios. Nadie nos puede transformar en personas fieles, decididos, convencidos, hermano. Solo Dios. Nunca olvidemos eso. Porque a veces hay personas que creen que la iglesia nos hace daño, que Dios nos hace daño. Mentira. Dios nos hace bien, hermanos. Dios nos da convicción, nos da seguridad, nos da determinación, nos da perseverancia para hacer las cosas en la vida. Y aquí está este grupo de discípulos. Aquí está este grupo de hombres que, hermanos, cuando uno revisa la historia de la iglesia cristiana, cuando uno revisa
lo que escribieron los historiadores de ese tiempo acerca de los discípulos. No estamos hablando de religión, ¿no? Los historiadores de manera general. Dice, hermanos, que estos hombres, acompañados por los que después se convertirían, dice que trastornaron el mundo de su tiempo. No había lugar donde no se conociese de Jesús. No había ciudad, hermanos, donde no hubiese un hijo de Dios predicando a tiempo y a destiempo, en todo tiempo, en todo momento. Y hermanos, y nuestro Señor Jesús dice, se acercó y les habló. Y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, toda. Esa palabra dar, hermanos, esa palabra dar que dice que recibió, que le dieron, esa palabra solo se utiliza en un contexto. Se utiliza en un contexto cuando alguien recibe algo porque es muy buena persona. Solo se utiliza en ese contexto, en cuando alguien recibe algo porque es muy buena persona, porque su carácter lo diferencia del resto. No porque hizo un buen trabajo, no porque es una persona importante, sino porque tiene un buen carácter. ¿Y por qué nuestro Señor Jesús recibió toda autoridad? Porque tenía un carácter amante, porque nos amó, hermanos, nos amó a tal punto que estuvo dispuesto a morir por nosotros. Recibió toda autoridad porque nos amaba. Él merecía recibir toda autoridad porque su carácter así lo testificaba. Por eso Él recibió toda autoridad. Señor se le acercó. Ahí. Esa palabra acercarse, hermanos, eso no es un acercarse como yo me puedo acercar donde el hermano, no. Es acercarse. Cuando tú quieres hablar algo importante, tú no lo haces de pie. Tú lo invitas a tu casa, preparas una comida y te sientas para hablar con esa persona. Si es verdaderamente importante. Si no, si es un tema, si es algo sin importancia, si es algo vano, tú vas a hablar en la calle, en la esquina, donde te encuentres de pasada. Pero no, el Señor Jesús tenía algo muy importante que decirle a ellos. Y le dijo, mira, toda autoridad me ha sido entregada porque yo soy bueno, porque yo los amo, porque yo los quiero. Y porque yo los quiero, los amo, ahora les voy a dar una tarea. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos. Hermanos, esta es una de las tareas más fascinantes y más sublimes que un ser humano puede hacer. Pero que en esta tierra nosotros no vamos a entender a profundidad. Solo cuando nosotros estemos en el cielo y alguien se nos acerque y nos diga, gracias por haberme dado ese folleto, gracias por haberme dado un estudio, solo ahí vamos a entender, hermano, qué cosa
es salvar a una persona. ¿Saben por qué no vamos a entender? Porque nosotros no estamos en el cielo. Cosa que ojo no vio ni oído oyó, dice lo que Dios tiene para nosotros. Es fascinante. Es único. No tiene comparación. No tiene comparación lo que Dios nos va a dar a nosotros, hermano. Lo que Dios tiene para nosotros. Pero necesitamos decirle, Señor, dame fe, por favor. Por favor, ayúdame a creer. Eso necesitamos decirle a Dios. Porque a veces nosotros leemos la palabra de Dios y no creemos en su palabra. El Señor nos hace la invitación a seguirlo. A seguirlo y llevar este mensaje de esperanza a las personas, hermano. Estamos empezando el año. Ustedes van a... yo escuché al hermano que estaba haciendo la convocatoria para la reunión que van a tener esta tarde. Van a presentar sus planes de trabajo cada uno de los departamentos. Tienen un plan. Hermanos, pero todos esos planes, todo este año de trabajo, solo tendrá sentido, hermanos, si es que al final de año se llevan almas a los pies del Señor. Y yo te hago la invitación para que no te quedes, hermano, allí en el lugar donde estás, sino este año aceptes los desafíos que Dios está poniendo en tus manos y vayas a ser discípulo en esta ciudad donde tú vives. Porque Pasey, ¿cuántos habitantes tiene, hermano? ¿No sabe? Ya pongamos nomás, hermano, que haya unos 100,000 habitantes, que debe tenerlo fácilmente. Fácilmente llega a eso, hermano. Y aquí en Pasey solo 2 iglesias, ¿no? 2 iglesias. Es poquito, hermano. Es muy poquito. Dice que un pueblo bien evangelizado debería tener de cada 8 habitantes un adventista. De 100,000, ¿cuánto es el 1%, hermano? ¿Cuánto? El 1%, no el 10%. Ustedes están pensando como diezmo, hermano. No, el 1% es 1,000 miembros, ¿no? 1,000, y si juntamos las 2 iglesias, ¿ustedes creen que llenan una iglesia de 1,000? No. Ya, pues, hermano, entonces necesitamos trabajar, ¿no? Necesitamos trabajar. El llamado de Dios es: sígueme, emprende el viaje, anda hacia el monte. Vayan hacia el monte, le dijo a los discípulos, vayan hacia el monte. Y en el monte encontrarán las respuestas. En el monte se les dará la comisión. En el monte se les dirá qué van a hacer. Pero vayan. Levántate y anda al monte. Sigue mis pasos. Hermanos, escuchen esta canción.
que habla acerca de esto, hermanos, de seguirle a Dios. Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde su cabeza recostar. Sígueme, 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 dice el Señor. Déjalo todo, yo soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor. Son muchos los discípulos del Señor, pero pocos le conocen en su intimidad. Son aquellos que oyen la voz del Señor, son fieles y le siguen hasta el fin. Sígueme, 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 dice el Señor. Déjalo todo, yo soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor. Al Cordero vi reinando sobre el monte de Sión, y con él todos aquellos que le siguen, aquellos que han dejado todo, aquellos que han seguido, aquellos que les sirven hasta el fin. Sión, Sión, habitación de Dios, como llamas a tus siervos hacia ti. Monte de Dios, la hermosura del Señor, lugar donde está mi corazón. Sígueme, 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 dice el Señor. Déjalo todo, yo soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor. Amén. El Señor Jesús llamó a todos sus discípulos, hermano. Y todos se unieron para seguirle. Pero hay uno de ellos que cuando se unió a Dios no tenía claro qué cosa es seguirle a Dios. Él tenía sus propias motivaciones, sus propios sueños, sus propios anhelos. Y hermanos, solo vamos a llegar a la meta que Dios nos ha trazado si es que nosotros abrazamos los sueños de Dios y dejamos nuestros sueños.
Nuestros sueños parecen bonitos, pero no es lo mejor, hermanos. Lo mejor es lo que Dios nos ofrece. Lo que Dios nos ofrece es lo mejor para nuestras vidas. Es lo mejor para ti. Tú que de repente tienes un problema, una dificultad, Dios es lo mejor para tu vida. Si todavía no has hecho la decisión, yo te invito a que tú hagas esa decisión lo más pronto que puedas y decide seguirle a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer la oración final, hermanos. Amado Señor, aquí estamos, oh querido Padre, como iglesia delante de ti. Hemos decidido seguirte, Señor, pero no queremos volver atrás. Los discípulos, oh Señor, después que tú moriste en la cruz, algunos de ellos estaban haciendo planes para volver a su vida antigua. Es más, algunos de ellos los encontraste pescando, Señor. Estaban preparando todo para hacer cosas importantes por sus vidas, porque trabajar, luchar por un sueño, no es nada malo, Señor. Pero tú tenías algo mejor para ellos. Y ese algo mejor para ellos, oh Señor, era servirte a ti, querido Señor. Y oh querido Padre, tu palabra dice que todos nosotros somos sacerdotes tuyos. Todos nosotros somos pastores tuyos. Tú nos has ungido, oh Señor. Desde el día que nos llamaste, nos has ungido con el poder de tu palabra. Nos has ungido, oh Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Nos has ungido, oh Señor, con el poder de tu nombre, oh Señor. Oh querido Padre, y esta mañana estamos aquí como iglesia, empezando un nuevo año, oh Dios. Y oh Señor, queremos pedirte que nos ayudes a cumplir tus sueños, a cumplir la misión que has encomendado en nuestras manos, oh Señor, de ir y hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles, oh Señor, enseñándoles a ser discípulo, enseñándoles a serte fiel a ti, oh Padre, y enseñándoles que tú vienes pronto. Oh querido Señor, gracias por esta misión que nos has dado, porque así, oh Señor, nos mantenemos ocupados, no pensando en otras cosas, más pensando solamente, oh Señor, en ti. Por eso, querido Padre, te rogamos que nos cuides y nos guardes. En tus manos ponemos nuestras vidas. En el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.